Hola, buenas tardes, chicos. Ingeniero, buenas tardes. Buenas, ingeniero. Hola. Buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estoy en clase, mija. Buenas tardes, ingeniero. Vamos a tomar la asistencia. Alvarado, Presente, ingeniero. Chango, Choes. Presente. Nadie contesta. María Fernanda, Presente, presente, ingeniero, presente. Presente, le dije. algo pasa con los audios. ¿Me escucha, ingeniero? Algo pasa con los audios. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué pasa que no Ingeniero. contestan la lista? Hola. No los escucho. No los escucho. Algo pasa con la...
Hola, hola. Ingeniero. ¿Sí me escuchan a A mí? ver si valen los audífonos. Sí, Jimena. ¿Me escuchas, Jimena? Sí, a mí. Hola, ¿cómo estás? Bien, a mí. Hola. Bien, bien. Ingeniero, buenas tardes. Ahí ¿Nos sí me escucha? escuchan. Ahí sí me escuchan. Sí, 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 se le escucha. ¿Nos escucha a nosotros? No, no los escuchaba. y Ah, ahorita. Ahorita sí ya. ahora sí, ingeniero. A ver, vamos a la lista. Ok, listo, listo. Alvarado. Presente, ingeniero. Sí, pequeño. ¿Qué, güey? Yo, güey. Marco. Viene en el bus, se pegaba en el bus. Marco, nada. Jimmy. Presente, ingeniero. María Fernanda. No está. Algún problema tiene. Mayerlin. Elvis. Tampoco está. William. Ingeniero, él le dice que a las 6 Presente, viene ingeniero. temprano. Andy Romero. Valeria. Ingeniero, ¿sí me puso la lista? Sí, Valeria. Presente, buenas noches, buenas tardes. Buenas. Jimena. Presente. Anthony. Anthony. Y Kevin. Presente. Freire no le ha puesto asistencia, ingeniero. Correcto. Gracias. Vamos a ver los trabajos entonces. Ya estoy compartiendo pantalla, revisen. ¿O no? No, ingeniero. Sí, Sí, ingeniero, sí, se puede ver. Sí. Ya, ok. Sí. Vamos a ver qué trabajos me han llegado. ¿Cuántos grupos eran? 1, 2, 3, 4. Grupo 1, ¿cuál era? Grupo 1, el de Alvarado, ¿no? Ajá. ¿Y ahora cómo van a exponer si no están presentes? Esperémoslo porque continúe el grupo que está completo. exonérenos. No hay ni un grupo completo, pues. Tres páginas, 2 páginas, muchachos. No, no puede ser. Ya ustedes son Epa, demasiados. ¿Qué puedo yo sacar de 2 páginas de información? Los ejemplos aplicados que les dije que resolvieran los problemas. Han copiado los míos, pues. Dos páginas, eso es una vergüenza, de verdad. A ver, vamos a ver los demás. Si en Word son 2 páginas, ¿qué será? ¿Una diapositiva? Y le meten lata ahí la figurita de los Minions para amagar.
Ay, muchachos, esto parece de escuela. Vamos a ver el resto. A ver si se defienden aquí. Ese es el grupo Pepa. Este gráfico tiene que ir centrado. Seis páginas. ¿Qué pasa? Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Disculpe la demora, lo que pasa es que no sabía cómo entrar porque era con el nuevo link que usted ha enviado y ya. ¿Es el mismo de siempre? Yo pensaba que era con el que normalmente entramos en todas las clases. Es el mismo de siempre. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 8, el 9, el 10. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, aquí está un poco más completo, pero igual está aquí, no se ven las letras. 9, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Ya como que va mejorando el grupo 3. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. 9, 10, un 9, 10, 9, 10, 9, 10. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. De verdad que me sacan risa ustedes. Yo he estado con dolor de estómago toda la tarde, pero me sacan risa. Tengo cólico de gases, pero vea esto. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Jimmy Choi, ya eres demasiado. No, ese no es el tema en general. El detalle aquí, el gran inconveniente que tuvimos es que de ese material más que nada, o de ese tema, no se encontró mucha información en internet. Entonces no, es el hecho de ser demasiado. Mira. El detalle es que, 1, 2, aparte no había muchos ejemplos, ni en YouTube encontramos. Ya. Ajá, Entonces, y todo lo que está ahí en la diapositiva es todo lo que encontramos en internet. Entonces, ese tema realmente es algo pequeño, o sea, creo que máximo 5 o 6 párrafos como máximo. O sea, no es por bagaje ni nada. El 4, el 5, el 6, el 7, el 8, Ay, el 9, ay. el 10. Pero, ¿y el No ejemplo? lo encontramos. ¿Y el ejemplo dónde está? Ni siquiera el ejemplo. El ejemplo más claro es el que tenemos ahí. Esta es la fórmula nomás. Ya. Y ahí está resuelto y son las dos. Es el ejemplo más claro que pudimos encontrar. Pero el encabezado, a ver. Deberían plantear, a ver, en tal empresa de tal ciudad se manejaron tantos números de horas perdidas. Así, por ejemplo, por lo menos el encabezado del problema. Pero nada, ni para meter lata. Materia, seguridad física del trabajo. No es la materia. ¿De dónde lo han copiado? Ah, seguridad y prevención de riesgos laborales en la materia. A ver cómo exponen. Ay. A ver, les paso entonces la compartir, o aquí mismo lo hacemos Ahí está bien. A ver, ese grupo 1. ¿Quién iba a leer? Todo el grupo ingeniero. No sé cómo se han distribuido, pues. Ya, listo, ingeniero. Entonces, yo le voy a hablar. Nuestro grupo habla sobre los índices de gravedad. Está conformado por los dos compañeros y mi persona. Yo le voy a hablar sobre el índice de gravedad. Puede continuar, ingeniero, para la siguiente diapositiva. ¿Qué es el índice? A ver, ahí. Buena pregunta. ¿Qué es el índice de gravedad?
es un indicador de la severidad de los accidentes que ocurren en la empresa. El mismo representa el número de días perdidos por cada 100 horas de trabajo. Ahí no dice 100, Marco, ahí no dice 100. 1000 horas. Es recomendable que este índice se calcule por separado con respecto a los diferentes tipos de balances o de índices que vayan generando la empresa. Ahí no está completo eso. Es que no le iba a poner todo, pues, ingeniero, y le hice un resumen, pero no sé por qué se me fue ahí. Me olvidé eso. La diapositiva no es para poner todo. Pero ahí falta información, pues, o sea, quitar lo que no vale, pero tampoco lo que sí sirve. Sí, se me fue ese pedazo. Se te fue ese pedazo. Incapacidades y a los accidentes derivados en las muertes del trabajador. También lo que le puedo hablar sobre el índice de gravedad es que en los casos de los hogares que señalan la presencia de algún problema o grupo de problemas, así como de las personas que pertenecen a estos hogares, el índice de gravedad aporta una información complementaria respecto al índice de importancia. En este sentido, por el colectivo considerado al índice de gravedad, muestra la parte que señala mucha o muchísima importancia al problema o grupo de problemas considerado. No sé, ¿alguna pregunta o la siguiente diapositiva del siguiente compañero? A ver, una pregunta que tenga algún compañero que quiera restarle puntos a Marco. O al final, hagan las preguntas. Nadie, todos son de la misma banda. A ver, Eric, ¿no tienes alguna pregunta? Ahí lo tienes ahí, servido. Por el momento no, ingeniero. Siguiente compañero, por favor. A ver, entonces yo hago la pregunta. Dígame, ingeniero. A ver, si hablamos de índice de gravedad, ¿cuántos tipos de gravedad hay en los accidentes? ¿Y cómo se les llama? Accidente suave, accidente duro, casi accidente, incidente. ¿Cómo se llaman esas subclasificaciones en cuanto al índice de gravedad? Hola. Nivel bajo, medio y alto. Ese no es Marco. Pero es el grupo, ingeniero. Se salvan los ñaños, ¿no? Siempre. Se apoyan ahí. O sea, también se le puede declarar como accidentes leves, accidentes serios o accidentes graves. En el leve le puede hacer una pérdida de días y en el accidente serio son pérdidas de días. Y en las de accidentes graves son mortales o con incapacidad permanentes. Ya, lo que tenías que decir es que la gravedad de los accidentes va de acuerdo a los días en que el trabajador queda incapacitado para desempeñar su labor. ¿Ya? Ya, listo. ¿Ya? O sea, Yes. nadie que no sea médico puede decir, ese accidente es grave, es medio o es bajo. Se requiere obligatoriamente de un examen médico, aunque sea visual. ¿Ya? Y el doctor te va a decir, el médico empresarial del Departamento de Seguridad de Salud te va a decir cuántos días requiere para esa recuperación. Bueno, en accidentes muy graves con pérdida, con baja humana, ya no, pues no. Ya, entonces seguimos. Vamos. ¿Cómo calcular el índice de gravedad? Para calcular el índice de gravedad tenemos la siguiente fórmula. Índice de gravedad es igual a los días perdidos por las 1000 horas de trabajo. Y debajo de ella lo dividimos por el total de horas del hombre en la exposición del riesgo. Es decir, en el área donde laboró y sucedió el accidente. A ver, ¿qué es eso? Total horas hombre de exposición al riesgo. Total de horas que el trabajador ha estado en la zona de riesgo, donde ocurrió el accidente. ¿Desde cuándo? Tomado en cuenta, porque si lleva 20 años en esa área, tiene miles de horas de trabajo.
Sí, ya me cogí. Bueno, se toman todas las horas bajo cualquier circunstancia. Si el hombre fue trasladado recién, porque esto depende del puesto de trabajo, ojo. El análisis el análisis se hace específico en cuanto al puesto de trabajo. Si el hombre ha trabajado 20 años en una empresa, pero donde tuvo el accidente tiene apenas 2 semanas, 3 semanas, ¿ya? Podemos decir entonces que no fue suficientemente capacitado, ¿ya? Que estuvo poco acostumbrado a ese puesto de trabajo, ¿ya? Si tiene 20 años dentro de la empresa, puede ser también un poco por la edad, ¿no? Descuido por la edad, somnolencia, pereza, ¿ya? Porque si tiene, como les digo, esos 20 años y donde estaba antes no tuvo ningún accidente, quiere decir que hay que analizar las cuestiones de por qué ahora sí lo tuvo específicamente en esa área, ¿ya? Entonces, si tuvo 19 años en un área determinada y lo pasaron a otra y tuvo un accidente, quiere decir que algo falló, porque se cuidó durante esos 19 años, no pasó nada. ¿Por qué lo tuvo ahora? Hay que analizar todas esas causas, esos motivos, médicamente y técnicamente, ¿ya? O sea, puede ser falta de capacitación específica sobre el puesto de trabajo, incomodidad, baja ergonomía. Ergonomía es las condiciones físicas que te impone el puesto de trabajo para tú desempeñarlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, reemplazando en una fórmula, ese hombre puede tener una semana en ese puesto de trabajo. Abajo sería 40 horas apenas. Entonces, día perdido, supongamos, le dan un mes de descanso. Qué sé yo, por una fractura de brazo. Por 1000 dividido sería una semana en ese puesto de trabajo. O sea, mientras menos horas de trabajo ha tenido en ese puesto de trabajo, el índice de gravedad se considera mayor. Correcto. Sigamos Alvarado. La siguiente diapositiva. ¿No leíste la segunda parte de la diapositiva? El índice de frecuencia, el número de los días perdidos producto de esos 30 accidentes fue de 700 y el índice de gravedad será el siguiente. En el ejemplo podemos tener los días perdidos que son 700 por las 1000 horas de trabajo. Y las horas de trabajo que el trabajador estuvo expuesto lo dividimos y sale un índice de gravedad de 1.5. Ojo, no has aclarado una parte muy importante, que el índice de gravedad se puede calcular en base a un accidente o en base también a un grupo de accidentes, tomando como referencia una área determinada de trabajo. Puede ser de una persona o de varias personas en ese puesto de trabajo, ¿verdad? Sí, correcto. Acerca de una persona o acerca de varias personas, ¿ya? Por eso tienes que referirte a índice de gravedad individual o índice de gravedad grupal o también por departamento, por área de trabajo. Ok. Correcto. Yo les pregunto dentro de la lógica, ¿cuál sería el índice de gravedad mayor? ¿En el área administrativa o en el área de mantenimiento? En el área de mantenimiento. Tuviera lógica, ¿no? Tuviera lógica si fuera en el área de mantenimiento. Correcto. Así es. ¿Ya? ¿Y cuál sería mayor el índice de gravedad? ¿En el área de mantenimiento o en el área de llegada de camiones, por ejemplo? En el de mantenimiento. Puede ser. Muy a la par porque no se sabría si se ocurre frecuentemente también en el área de carga de los vehículos. Sí. ¿Qué departamento de los dos ustedes lo ven más riesgoso? Ambos. Pero uno de los dos, mira que dentro del área de mantenimiento es un área controlada, supuestamente con el piso limpio y todo. El área de llegada de camiones ya es a la intemperie, o sea, hay polvo, hay factores físicos como el calor, la temperatura, la humedad, el ruido de los camiones, ¿ya? La incomodidad, todos esos factores físicos también influyen. Entonces, dentro de la lógica, más riesgoso sería afuera, la llegada ¿no? de camiones, sí. Afuera, porque además en esa área
se coge gente más fácilmente, ya rota más la gente. Para un técnico de mantenimiento, usted para que lo pueda despedir tiene que pensar primero en cómo va a capacitar a esa nueva persona que va a ocupar ese puesto de trabajo, porque no es cualquier función la que se cumple ahí. En cambio afuera, subiendo carga a los camiones o parqueando, qué sé yo, controlando, es un trabajo menos especializado. ¿Ya? Entonces, hay más los elementos, los trabajadores están más propensos afuera, creo yo, de sufrir accidentes por las mismas condiciones que presta ese puesto de trabajo. A ver, vamos al ejemplo. El índice de gravedad nos da una idea de la severidad de la situación, pero hay que tener en cuenta que para el caso de accidentes de trabajo que hayan derivado en muerte de un trabajador o invalidez permanente, se deberán agregar 6.000 días al número total de días perdidos. Esto varía, depende de cada país. En caso que uno de estos 30 accidentes hubiese terminado en un accidente mortal, se le debería agregar 6.000 a los días perdidos. En total serían 6.700 días. Y el cálculo del índice de gravedad será de la siguiente manera. Los 6.700 días por las 1.000 horas y las horas que tuvo el trabajador en el área del accidente. Y en total sería 10,12 el índice de gravedad. Ya, bueno, nos damos cuenta de que ya nos dan, por ejemplo, un valor específico para en cuanto a los días que hay que tomar en cuenta cuando se trata de una pérdida mortal, un accidente mortal. Por lo menos hay una referencia, el valor de 6.000. Aunque esa vida no se va a recuperar. Ya, no estás quedando inválido, ni parcial ni totalmente, estás muriendo. Ya, entonces son 6.000 días, son como cerca de, ¿cuánto? 18 años, 17 años. 17 años de incapacidad sería. ¿Ya? A ver, ¿quién más? Mayerly no va a participar. Sí, es la que continúa. Ya. Si se acepta que la gravedad se puede medir por el número de días de baja, se ha definido el índice de gravedad como las A ver, jornadas perdidas. Mayerly, no se le escucha. Algo, están matando un chancho en su casa, parece. Hola. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Ya lo mató ya. No, ya no soy. Ya mató Pelas con la salchicha, la fritada. Ya mató a esas dos culebras, esos dos buitres que están en su mismo grupo. Jalado de mi casa. Ya los mató con la indiferencia. No. Siga. Ya, Ese es el de Eric. Ya. Si se acepta el índice de gravedad, se puede medir por el número de días de baja. Se ha definido el índice de gravedad como las jornadas perdidas, como puede ser los días de trabajo perdidos o las jornadas no trabajadas, a consecuencia de los accidentes ocurridos en un determinado número de horas trabajadas por un colectivo de trabajadores. Han convenido de que sea 1.000 el número de horas trabajadas. No se le entiende nada. No está leyendo la diapositiva tampoco. Está leyendo otra información. No, eso no. Ya. Como dijimos antes, tratarse de algo de un tipo de incapacidad, se deberá agregar otra cifra al número de días perdidos. Verificar la tabla del país particular. Debe ser necesario al efecto disponer el índice de frecuencia más específico, como puede ser según el caso. Es importante incluir el índice de gravedad. Este va a ayudar a representar de mejor manera el impacto de los accidentes de trabajo de una empresa. Por lo cual aquí está el índice de gravedad de cada año de los días perdidos de cada 1.000 horas de los trabajadores. Por lo cual el año más alto es en 1999. Yo le pregunto una cosa. ¿Cada qué periodicidad? ¿Cuál es la periodicidad para el cálculo del índice de gravedad en los accidentes? Periodicidad quiere decir cada cuánto tiempo se lo hace, se lo calcula.
cada mes. Ahí está su respuesta. En la diapositiva está su respuesta. Cada año. Ah, cada año. Todavía la quiere, sí sabe. No. Todavía la quiere. No aprende este man, no aprende. Estoy ayudando al grupo, no se confunda. Es verdad, ingeniero. Ay. No aprende. Por mujeres así existimos hombres. A ver. Pero tiene que leer la diapositiva, pues Mayerly. No ha dicho nada de la diapositiva. ¿Sí lo dije? ¿Y cuál sería la tabla de que se habla aquí? Aquí se habla de una tabla. Verifica la tabla de tu país en particular. ¿Cuál sería la tabla para el Ecuador? Por ejemplo, tenemos un valor de 6.000 días perdidos por cada muerte. ¿Ya? No sé de dónde sacaron ese valor. ¿De dónde sacaron ese valor? Si dice que en cada país varía. ¿De dónde sacaron ese valor de dónde sacaron ese valor de 6.000? ¿Y cuánto sería para el Ecuador? No están sustentando bien. No están sustentando bien. Ese valor lo saqué de un libro, ingeniero. De un libro que hablaba sobre el país de México. Porque aquí de la gravedad, la verdad, no se encontró mucho sobre ese tema no se encontró mucho, pero ese país lo saqué sobre un libro de algo así del país de México. Información hay bastante. Ustedes han tomado de un libro mexicano, ya, correcto. Pero ¿cuánto sería el valor para el Ecuador? La verdad, no. Yo le digo, yo busqué hasta en Word, todo, no encontré. Lo busqué en libros. Si hasta usted mismo, en la información que nos envió, tenía solo una página de eso. No hay mucha información de eso en general. Pero mi texto tiene... Más encontré sobre el índice de frecuencias. Eso sí había bastante. Pero no te tocó ese tema. No, por eso. Más hablé sobre eso que la gravedad. Tenías que rellenar con gráfico, aunque sea. A ver. Entonces, queda pendiente la tabla para el Ecuador. Eso tienen que completarlo. Vamos a ver la lista. Aquí entró Marco. María Fernanda no aparece. Sí, ingeniero, ya logré ingresar a la plataforma. Muchas gracias. María Fernanda, ¿ya está? Sí, ingeniero, ya logré entrar. Hace unos 10, 15 minutos entré. Ya. Elvis. Presente, ingeniero, también. Presente, ingeniero. Andy, nada. Anthony. Presente, ingeniero. ¿Dónde está este mandante? Presente, ingeniero. Yeah. Presente. María Fernanda, por favor, justifique con coordinación. ¿Ah? Miren que los estoy advirtiendo. William también. Ok, ingeniero. Y Andy está en una más complicada posición. Ya entonces. De lata, no me aparece muchacho poniendo los... A ver, una pregunta dicen los niños que le hagan. A ver, Eri, sacúdete. Una pregunta. Ya. No me quedó claro la fórmula que aplicaban sobre el índice de gravedad. Esta es la fórmula. Esa. ¿Por qué es por 1000? A ver. El valor de las 1000 horas de trabajo que se le da. En la parte de arriba, en la anterior diapositiva se puede apreciar. ¿A dónde? Dice que el mismo representa el número de días perdidos por cada 1000 horas de trabajo. Esos son los 1000 que se multiplican en la parte de abajo en la fórmula. Ya. Pero mira que son 1000 horas, no son 1000 días.
Son 1000 horas de trabajo. Estás poniendo en la fórmula, estás calculando días en base a horas de trabajo. Aquí debiste poner horas, porque se entiende días perdidos por 1000. ¿Por 1000 qué? 1000 horas. Por 1000 horas sería. ¿Ya? Y acá vuelves a tomar horas hombre en posición al riesgo. Tengo que modificar eso. Ya, los accidentes médicamente se evalúan por días perdidos, no por horas perdidas. ¿Ya? Pero sí, también intervienen dos factores más, que son los 1000 días como un factor constante. Eric interviene como un factor constante, una constante ya establecida para la cuestión de fórmula, y la total de horas hombre de exposición al riesgo en ese puesto específico de trabajo. Ya supongamos, un mes, 160 horas, si no ha hecho sobretiempo, ¿no? Entonces, miren, la tabulación, o sea, la llevada de información de todo esto no es algo sencillo. Si una sola persona es la encargada de toda la seguridad en la empresa, se le tornaría muy complicado llevar toda esta documentación y tenerla al día, para que en cualquier momento le sea solicitada y poder sustentar, poder responder. Les ha faltado, muchachos. No tengo la cuestión para las calificaciones. Déjenme ver si tengo calificaciones. Sí he tenido aquí. Aquí tengo 10. Y acá tengo 14. ¿Cómo así? Falta María Fernanda ahí. Hasta yo falta de ingeniero. ¿Quién? Bisueta Pita. Esta lista yo la tomé de cuando eran mis alumnos en primero y en segundo, creo. Más o menos están estimados los que iban a pasar. Ah, es que yo soy apañado. Claro. A ver. De Jordi ni siquiera me enteré del correo. A ver. Ponderación. Me falta un cuadro de exoneración, exonerado. Claro, sí hay. Aquí está, mira. El rosado. Que es donde vas a estar. Prueba diagnóstica no se hizo. Todos tienen 7, la mínima para probar. Pues está feo ese trabajo. Pero ¿qué más quiere ingeniero si no hay información? Por eso se llama investigación. Por investigamos todo, el grupo investigamos ingeniero. Y encontrábamos lo mismo y lo mismo. Ya, pues ¿qué vamos a hacer? Vimos su diapositiva y estaba poco también. Copiaron de él. Vamos a estar copiando lo suyo. Vamos al grupo 2.
Oye. A ver, ¿quién arranca? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. ¿Quién les dijo que la materia se llama así, ah? Hola. Dígame, ingeniero. Se me pasó por alto. Está en el horario. En el horario está ese nombre. Bueno, vamos a corregir. A ver, siga Mafra. Ya. Nosotros les vamos a hablar sobre los índices de frecuencia. ¿Sí? Índices de frecuencias de accidentes. Se contabilizan por los accidentes que ocurren mientras existen exposición de riesgo estrictamente laboral, es decir, durante las horas de trabajo. Por el número de personas expuestas al riesgo, debe tener en cuenta que no todo el personal de la empresa está expuesta a los mismos niveles de riesgo. Debiéndose calcular los índices diferenciados por las zonas, un momentito. Ya hice. Por las zonas de riesgo homogéneos. Se deben separar los accidentes con baja de los sin baja, con los cuales se puede calcular un índice para cada uno de ellos y un índice general que incluya a ambos. Esta es la fórmula del índice de frecuencia, que es el número de accidentes por el número de horas trabajadas por 1.000.000. Correcto. Ya. Una pregunta, María Dígame. Fernanda. Ahí hay que, Dígame. mira, aquí hay que dice, debiéndose calcular los índices diferenciados por zonas de riesgos homogéneos. Entonces, si alguien a usted le pide un índice de frecuencia de toda la empresa, usted no puede sacar directamente un índice de frecuencia de toda la empresa, porque tuvo que haber separado las zonas de mayor y menor riesgo. Así es. Sacarla por etapas o por departamentos y luego sacar un promedio al final. Así es, ingeniero. ¿Ya? Sigamos. Con otra diapositiva. Aquí tenemos unas imágenes donde nos ayuda a calcular y analizar los índices de accidentabilidad. Como es la fórmula matemática base para calcular la siguiente. El número de accidentes, que es el numerador que va, el número de accidentes en el trabajo que se reportan en la empresa para el periodo o grupo de referencia, sobre el número de trabajadores, que es en el divisor que se coloca el número personal activo, expuesto, que forma parte del grupo y del periodo de estudio, por el cociente que resulta se multiplica por 100 para que sea una tasa porcentual similar a las tendencias de datos reales. Esto tenemos que tomar en cuenta porque varía el porcentaje. Ya, el porcentaje ideal o deseable para este índice es una tasa baja que tienda a ser igual a 0, pero el valor se compara con un plan, el riesgo y volumen de trabajo. Tenemos otros indicadores de frecuencias que son como índice de gravedad, índice de responsabilidad y índice de accidentabilidad. Cada uno tiene su fórmula. Ya. Ya. ¿Me puede ayudar con eso? Gracias. Índice de frecuencia. Es un valor que nos indica la accidentabilidad que se tiene en una empresa, fábrica, taller, sector industrial, etc. Para poder hacer valoraciones comparativas, se basa en el número de accidentes ocurridos en un determinado número de horas trabajadas, el cual se ha convenido que sea de 1.000.000. Como un número de horas trabajadas, se entiende el total del trabajado por un colectivo o plantilla. La expresión utilizada para su cálculo es la siguiente. El índice es igual al número total de accidentes por 1.000.000 sobre el número total de horas menos las horas hombres trabajadas. No es menos, más. Es el Es número un guión, total de horas, es un guión o un slash. Ya, de hombres trabajadas. Ya. Representando este índice, el número de accidentes ocurridos por cada 1.000.000 de horas trabajadas. Ahí sigue mi compañero. ¿Quién? Eric. Eso es parte de tu tema, Mafe. A ver, cierto, ya. Para su cálculo se deben aplicar los criterios siguientes.
Contabilizar solamente los accidentes ocurridos mientras existe exposición al riesgo estrictamente laboral. Por tanto, se deberán excluir los accidentes ocurridos en el trayecto de ida y vuelta al trabajo, llamados accidentes en itinerario. Dado que en este índice nos sirve de módulo para valorar el riesgo, las horas de trabajo consideradas, que son las indicadas en el denominador del cociente, deben ser las de exposición al riesgo, debiéndose excluir las correspondientes a enfermedades, permisos, vacaciones, etc. Para contabilizar el número de personas expuestas al riesgo, deben tener en cuenta que no todo el personal de una empresa está expuesto al mismo riesgo, debiéndose calcular índices diferenciados para zonas de riesgo homogéneos, como talleres, oficinas, etc. Se deben separar los accidentes con baja de los sin baja, con lo cual se puede calcular un índice de frecuencia de los accidentes con baja y un índice de frecuencia general que incluya a ambos. Ok, ingeniero. Ahí sí le toca al compañero Freire. Hola. Siga. Ya, listo. Bueno, me toca índice de gravedad. El índice de gravedad... El índice de gravedad ya lo dio el otro grupo, pues. ¿O no? Sí, pero Lo eso vas a dar- está en... ¿Lo vas a dar eso, como? eso está englobado en nuestro tema. Ah, como concepto nomás. No, pues está dentro de nuestro tema, pues, ingeniero. No puede estar dentro. Si están ¿Cómo que no? separados. Están separados. A ver, sigue. Vamos a reforzarlo del otro grupo. ¿Ya? Bueno, el índice anterior nos refleja la accidentabilidad sin tener en cuenta la gravedad de las lesiones. Aceptando que la gravedad la podemos medir por el número de días de baja, se ha definido el índice de gravedad como las jornadas perdidas a consecuencia de los accidentes ocurridos en un determinado número de horas trabajadas por un colectivo de trabajadores. La jornada o días de trabajo perdidos determinan cómo la suma de las jornadas laborales perdidas correspondientes a incapacidades temporales, transitorias, como mínimo un día de incapacidad e incapacidad permanente. Generan incumplimiento físico o mental que disminuye la capacidad de trabajo. Bueno, este índice de gravedad muestra o trata de llevar una estadística de del nivel de accidentes que se han presentado en la empresa, ¿verdad? Bueno, tengo una pequeña tabla que no está en las diapositivas, por algún motivo, donde nos dice que la naturaleza de la lesión, ya sea por muerte, el porcentaje de capacidad es del 100%, jornadas de trabajo perdidas de aproximadamente 6.000. Incapacidad permanente absoluta tiene un porcentaje de incapacidad del 100% y asimismo de jornadas de trabajo perdidas de 6.000. Pérdida de la mano tiene un 50% de incapacidad y jornadas de trabajo perdidas de 3.000. Pérdida o invalidez de 2 dedos, correspondiente al 12.5, un porcentaje de incapacidad y de 750 horas de trabajo, ¿verdad? Perdidas. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, aquí quiero hacerles un adendum, una yapita de información. En mi caso muy particular, por ejemplo, cuando me tocó que me evalúen mi capacidad por el accidente de trabajo que tuve, resultó que el Seguro Social tiene una tabla, hablando de las tablas como la de Eric, tiene una tabla y el CONADIS tiene otra. Entonces el Seguro Social te evalúa y te da los porcentajes, tiene los porcentajes dependiendo de la actividad que tú estás cumpliendo. Por ejemplo, para un chofer, los ojos serían casi el 100%, ¿ya? Para un mecánico, las manos tendrían más valor, ¿ya?
depende de qué órgano, de qué sentido tú uses para desempeñar tu función de trabajo. Ahora, dentro de esto, incluso, dentro de las manos, depende si tú eres derecho o tú eres zurdo. ¿Y qué mano usabas más? Incluso dentro de los 5 dedos que tenemos en la mano, el que más valor tiene es el pulgar. Porque el pulgar es el que hace pinza, el que cierra con los otros 4 dedos. Si tú tuvieras tu mano accidentada y no tuvieras pulgar, se te haría muy complicado hacer operativa tu mano. Te puede faltar el anular, el índice, el medio, y podrías operar, pero se te complica mucho no tener pulgar. ¿Ya? Entonces, para que se den cuenta que esos porcentajes son reales. Depende del carácter de la institución que te va a evaluar. Siga, Eric. Ya. Índice de accidentabilidad, ¿verdad? Para controlar la situación de una determinada actividad o empresa, existe un método corriente que consiste en calcular el índice de frecuencia de todos los meses o todos los trimestres y trazar un gráfico correspondiente. Un método de control estadístico debe poder señalar los tipos de cambios siguientes. Si la fluctuación es aleatoria, la entrada en juego repentina de un factor nuevo, la entrada en juego gradual durante un periodo largo de un factor nuevo. No, Ya, bueno, según lo que estuve investigando, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el periodo 2014-2015 reportaron que las notificaciones de accidentes de trabajo en el 2014 representan una incidencia de 623.67 casos por cada 100.000 trabajadores. ¿Cuántos? Y en el 2000, ¿Cuántos? 67. 623.67 casos ¿Ya? por cada 100.000 trabajadores. 600 por cada 100.000. Sí. Y en el 2015 registraron 360.38 casos de 100.000 trabajadores. La incidencia de los accidentes de trabajo que derivan en una incapacidad temporal en el 2014 es de 597.82 por cada 100.000 trabajadores. Bueno, este índice, ¿verdad?, nos quiere mostrar de qué tantos accidentes ocurren, ya sea en una fábrica, bueno, en cualquier empresa. Y esto nos ayuda, ¿verdad?, para corregir de que ya no sucedan estos índices, porque, siendo sinceros, esto representa pérdida para la empresa, ¿verdad? Para todos. Claro, obviamente. Entonces, bueno, hasta ahí llega mi intervención. Por favor, Valeria. Casi te pongo 10 por la lata, pero ahí te quedaste. A ver, siga. A ver, siga Valeria. Ah, sí le dice el nombre todavía. Yo pensaba que era la innombrable. ¿Cómo más? Pues sí, así ¿Y me por qué llamo. no? ¿Acaso estamos peleados? Ah, bueno, me gustó. Me invitan al matrimonio. Me invitan ¿Cuál al matrimonio? matrimonio. ¿Cuál matrimonio? Perdón. Respeto, por favor. Con el hecho de que no estemos peleando, quiere decir que nos vamos a casar. Ah, ¿quién las entiende? Al juzgado. Ay, no. ¿Quién Bueno, los ahí sí. entiende? Paciencia. Al juzgado. Ok, listo. El índice de responsabilidad también va de la mano con el índice de frecuencia. Incluso yo estaba también investigando que el índice de gravedad también va de la mano con el índice de frecuencia. De lo que usted estaba diciendo que no. Ya. Dice, como hemos visto en algunos casos, el accidente laboral puede imputarse como responsabilidad del empresario por la falta de diligencia respecto del cumplimiento de las obligaciones en materia de la prevención y riesgo laboral, conforme prevé la ley
de prevención de riesgos laborales. Pero, además de acarrear la indemnización en el ámbito civil, las consecuencias pueden ser de un calibre muy superior. Lograr un índice indicativo de determinadas actitudes sociales constituye una tarea de gran importancia, dada la complejidad de la realidad económico, social, empresarial. Se entiende necesario contar con un marco teórico que haga posible la comprensión, selección, operacionalización y exposición de manera homogénea de los rasgos más importantes de la misma. Para esto resulta necesario seleccionar y explicitar esos rasgos considerados más importantes o significativos, el momento de la perfección de los hechos y el de la evaluación, así como su técnica de medición en forma de exposición. Bueno, en lo que yo estaba investigando, lo que corresponde... un momento, ingeniero. Van a fumigar ahí ese zancudo. Continúa, por favor. Ya es la última. Ya, listo, ahora sí. Ya, lo que estaba investigando, el SG y SST, que es el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que es la responsabilidad más importante de un empleador es promover siempre la salud y controlar los riesgos laborales. Además, debe garantizar la participación de todos los trabajadores en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo a los contratistas, así como se garantiza la capacitación. La responsabilidad del empleador es tener personal responsable y comprometido con la seguridad y salud en el lugar de trabajo. El empleador debe integrar la seguridad y salud en el trabajo de todas las decisiones de la empresa. Es importante que informen oportunamente al empleador sobre los peligros y riesgos a los que se vean expuestos en su labor. Hola. Ya. Ya, terminó. Ya, ahora sí, un momentito. En lo que es al efecto de disponer de índices de frecuencias más específicos, se pueden calcular por un lado de los trabajadores de producción y por otro lado los administrativos, según sea el caso. Es muy importante que un informe también se incluya el índice de gravedad, que puede ayudar a representar de mejor manera el impacto de los accidentes de trabajo en una empresa, en lo que es cómo calcular el índice de gravedad. Ya. Nada más. Nada más. Nadie más, nada más. Valeria. Nadie más. Ya. Ya quiero ponerle 0. Estoy desesperado ya por... A ver, entonces estoy con María Fernanda. Vamos a ponerle 9. Vamos a apoyarlo al otro grupo, ¿ya? Al otro grupo, porque después van hasta soñar conmigo. Me van a mandar mala vibra. Y no quiero... Te va a dar más cólico, más cólico. Ahora todo queda grabado, profe. Eso es lo bueno. Cólico. Ya ahí. Y además porque ya les mandaron el link para calificar a los docentes. No, pásenlo para calificar es rápido. Para ponerle la calificación justa. A ver, el que dijo Serapio, ¿cuál era? Este mano. Ya. Ingeniero, yo ni hablé. ¿Por qué me pone a mí? Porque tú eres el que... Yo ni hablé, ingeniero, ¿qué me pone a mí? No fue el compañero, profe. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? No vi, pero no fue él. Son mal llevados, son mal llevados. Yo sí sé quién fue. Ya por interno. Fue Freire. Fue la Cholita. Ya, Freire fue entonces. Correcto, seguimos.
A ver, este grupo. Grupo 3. Ya, confirmo, vamos a hacer. Ahí va, ingeniero. Diga, ¿quién va a hablar? Elvis. Ya, siga. Ya, bueno, buenas noches, ingeniero, compañero. Le vamos a exponer un poco sobre los índices de incapacidad laboral. Ahí siga bajando. Bueno, como definición tenemos que la incapacidad laboral es la situación en la que un trabajador no puede realizar sus funciones habituales, normales, dentro de su puesto de trabajo. Por lo tanto, esta incapacidad está estrechamente relacionada con el tipo de trabajo que se realiza, más que con la gravedad de la enfermedad. Bueno, ahí hubo un gráfico, pero no se puede apreciar. Es básicamente no se puede apreciar porque no está, pues. ¿Cómo que no está? ¿En serio? ¿A dónde sí está? Pero es que por lo que no lo ha descargado, pues, no le saldrá, pues. ¿A dónde está? Ahí donde dice tipos de incapacidad, que ahí va un pequeño gráfico. El documento, pues, no está, pues. Bueno, entonces, bueno, ahí siguiendo. No. No. Bueno, lo que dice básicamente es que los tipos de incapacidad son dos, que es la temporal y el permanente. Ya, correcto. Temporal y permanente. Sí. ¿Y esta línea de qué trata? Ahí va también sobre la incapacidad laboral temporal y sobre la incapacidad laboral permanente. En la línea ahí ya cuando se te para el corazón ya estás muerto en el hospital. Que no ha descargado el documento, pues, ingeniero. Bueno, pero siguiendo, la incapacidad temporal se da cuando un trabajador se encuentra en la situación temporal de no poder realizar sus actividades profesionales y necesita asistencia médica como consecuencia de una contingencia común o profesional. Bueno, hay 4 situaciones en las que un médico puede indicar como una incapacidad temporal. Y una es la enfermedad común, que esto se produce por la gripe, tos, malestares. La otra es la enfermedad profesional. Un ejemplo de esto es la silicosis, que es básicamente esta enfermedad que se produce cuando a los pulmones le llega polvo. Accidente laboral es un ejemplo de aquello, es la caída de un andamio. Accidente no laboral es lo que es una quemadura cuando uno está cocinando en su domicilio. Bueno, la incapacidad laboral permanente hace referencia a aquella situación en la que el trabajador ya ha estado bajo atención médica, pero muestra reducciones funcionales o pérdidas anatómicas que le impiden realizar su actividad profesional. Dentro de los tipos de incapacidad laboral permanente existen 4, que es la incapacidad laboral parcial, que es aquella que se trata cuando alcanza un 33% de un 33% de incapacidad y no inferior en el rendimiento normal, para que su profesión pueda llegar a impedir la realización de sus tareas básicas. Y la incapacidad permanente total es aquella por la que el trabajador queda inhabilitado de poder realizar las funciones de su profesión habitual. Esto ocurrirá siempre y cuando pueda dedicarse a otra profesión distinta. La incapacidad permanente absoluta es aquella, se trata de aquella incapacidad que de forma total queda inhabilitado al trabajador para realizar cualquier profesión. Y por último tenemos la gran invalidez, que es aquella incapacidad que afecta a los trabajadores que hayan tenido pérdidas funcionales o de su anatomía. Por lo tanto, se necesita la ayuda de unos terceros. Bueno, ahí sigue mi compañero. Estoy en clase, mi amor, estoy en clase. Ya te llamo. Buenas noches, ingeniero. A continuación yo les voy a hablar un poco sobre cómo pedir y entregar la solicitud de incapacidad labor permanente. A ver, tengo que yo llamarle la atención. Aquí lo que dijo Elvis no está nada contenido aquí en la diapositiva.
No sé quién hizo esa diapositiva, pero no tienen nada que ver con lo que están diciendo. No hay aquí ninguna información de cómo se evalúa la incapacidad parcial. Escúchame. El IES tiene una tabla, es una tabla extensa, en la cual indica los valores de incapacidad, de pérdida de miembros superiores, pérdida de miembros inferiores, pero es algo bien extenso. Ya, pues debió meterlo aquí, pero, pues, aquí debe estar. Ok, pero ahí sí hay contenido, solo que tiene que descargar el documento, ingeniero. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Aquí no está. En la diapositiva están los gráficos, pues, ingeniero. Si no las has descargado, ¿cómo los va a ver? ¿A dónde están? Estoy buscando a ver si están escondidas detrás del texto. Ya está en conclusiones. Estoy perdido, por eso es que estoy que subo y bajo, porque estoy perdido con respecto a lo que están diciendo. Pero el tema de él cayó. En esa diapositiva que estaba vacía, ahí estaba el contenido que acabó de exponer el compañero Elvis, solamente que estaba con un mapa conceptual en forma de gráfico. Ya. Por eso que no se ve. Vamos a descargarlo otra vez. A ver, ¿dónde te quedaste, Elvis? Por la diapositiva 5, de ahí le toca a mi compañero. Aquí. En tipos de incapacidad laboral permanente. Ajá, ya. ¿Prosigo o...? Sigue. Ya. Bueno, yo le voy a hablar sobre dónde pedir y entregar la solicitud de incapacidad laboral permanente. Como mi compañero anteriormente le explicó, existen dos tipos de incapacidad, la que es la temporal y la permanente. Y en la permanente hay muchas personas que inclusive dejan de trabajar por los mismos o por la misma situación. Ellos requieren o solicitan una solicitud de incapacidad laboral permanente. Bueno, para ello es necesario que los síntomas de dicha enfermedad no permitan realizar la actividad profesional. Quiere decir que para esta persona poder sacar esta solicitud debe cumplir varios requisitos y por lo tanto se le hace una evaluación para comprobar si efectivamente él no podrá realizar dicha actividad laboral. Como antes usted lo dio en un ejemplo, hay personas que utilizan sus manos, su fuerte de trabajo. Hay personas que en un accidente pueden, por ejemplo, perder una mano y es ahí donde se ve el problema y empieza el problema de daños permanentes. Ya. Por lo tanto, se deberá iniciar un expediente, como le dije, por incapacidad permanente, que le corresponde a la Dirección Provisional del Instituto Nacional de la Seguridad Social, mediante los equipos de valoración de incapacidades. Bueno, este procedimiento de solicitud de incapacidad laboral permanente podrá realizarse de tres formas. Se lo puede realizar por un oficio por el Instituto Nacional de Seguridad Social, como le dije, o solicitando por las entidades colaboradoras. Y también por petición directa del interesado o de la persona afectada, que obviamente es la que siempre va a intervenir o a hacerle seguimiento a esto para que se le dé la respectiva solicitud. Inclusive hay personas que son como ignoradas y tienen que llevarlo a esto por lo legal. Tienen que obviamente solicitar la ayuda de un abogado. ¿Cómo calcular la incapacidad laboral? El cálculo de toda incapacidad laboral se centra en la base reguladora del salario. Si la incapacidad laboral es temporal, hasta el cuarto día no se cobra nada.
O sea, hay personas que tienen, por decir, un accidente, o sea, por ejemplo, una persona trabaja de pie y qué sé yo, se vira el tobillo y es una lesión leve que obviamente se va a recuperar, se aplica esto, que hasta el cuarto día no se cobra nada. Tras el cuarto día pasar el cuarto día se cobra hasta el 60% de la base reguladora. Y de los 21 días en adelante se cobra hasta el 75% de la base reguladora. Si la incapacidad laboral... La base reguladora, ojo, la base reguladora es el sueldo mínimo vital o el, claro, el sueldo que el trabajador tenga individualmente. Normalmente es el salario básico unificado. Ya. No, depende de tu sueldo. Si tú ganas mucho más, que el salario mínimo unificado, te lo toman en cuenta dependiendo de tu sueldo. Claro, ya. Sin la incapacidad por ejemplo, si Eric, haciendo su trabajo, se rompe una uña, de las uñas largas, esas pintadas que tiene, ¿ya? Y tiene 3 días de para, no recibe nada. ¿Ya? Claro, efectivamente, porque es un daño temporal que, en cambio, los de acá, pasando el cuarto día, ya se consideran y van a, por ejemplo, del 21 días se va a descontar el 60%. Ya, pero en cambio, a indemnizar. En cambio, si se le rueda el rímer hacia la vista, el ojo, se le inflama la vista, ya son paras de más de 4 días. Entonces ahí sí ya le dan un porcentaje del sueldo, el sueldo de $2,000 que tienen. Correcto. Ya. Si la incapacidad laboral es de carácter permanente, además de calcularse con la base reguladora, se debe tener en cuenta que el grado de reconocimiento de esta incapacidad permanente, o sea, cuando hay personas que sufren daños permanentes y por A o B motivo no pueden ejercer el trabajo en la dicha posición que estaban, las empresas, sean públicas o privadas, los tratan de remover a otro puesto para que ellos continúen ejerciendo o no perder el trabajo y por ende no hacerle, como quien dice, indemnización de forma, como quien dice, sin él hacer nada, ¿ya? Porque hay, por ejemplo, empresas que yo estuve trabajando un tiempo en Pica y habían personas que sufrieron accidente y, por ejemplo, una persona perdió una mano y lo movían a otro cargo donde no hiciera uso de sus manos, sino de otras extremidades de su cuerpo. Y esto facilita a la vez para no tener problemas legales. La empresa lo ve como, chuta, vamos a darle la oportunidad para que trabaje en otro sector, otra área, y así nos evitamos los procesos legales que algunas personas inclusive tientan por llevar. Como le decía, y como dice aquí, perdón, la incapacidad permanente parcial es aquella que se trata de una indemnización, a tanto alzado de 24 mensualidades de la base reguladora. La incapacidad permanente absoluta es el 100% de la base reguladora, o sea, la cantidad neta de lo que el operador o colaborador gana. La incapacidad permanente total es el 55% de la base reguladora. Puede incrementarse hasta un 20% a partir de los 55 años. Aquí habla que la edad también influiría en estos casos. La gran invalidez es aquella que aplica en la base reguladora el porcentaje que corresponda a la incapacidad permanente siendo incrementada con un complemento. Ya. Ya, en la gran invalidez va a aplicar dependiendo del daño que la persona cause mientras le pase un accidente. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar una pequeña tabla estadística según el IES en el año 2019, la cual esta tabla habla sobre los accidentes laborales que hubieron en la provincia de La Suay. En lo que pude investigar decía que esta tabla tuvo un total de, en el año 2019 tuvo un total de 16,000 personas afectadas por accidentes laborales, tanto como permanentes
y como temporales. Permanentes parciales, permanente total, permanente absoluto y permanente de gran invalidez. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenas noches, ingeniero. Conclusiones. La incapacidad es un indicador de resultado sanitario, un indicador de calidad de vida y un indicador según la gestión sanitaria. Es necesario dar respuesta a las demandas de datos sobre incapacidad que desde las entidades, las direcciones y las jefaturas de gestión sanitaria, así como las entidades de gestión clínica y de los servicios clínicos, ¿verdad? Esto quiere decir que todas las entidades, sean públicas o particulares, están obligadas a hacer prácticamente una estadística y rendir cuentas o qué sé yo, o sacar sus propios números de indicador para poder pasar este informe. El carácter económico de incapacidad. El carácter económico de la incapacidad es el derivado de la cobertura económica y la protección social de la situación de necesidad derivada de la pérdida de la capacidad de ganancia por pérdida de salud con carácter incapacitante laboral. Es cierto que para tener derecho a la incapacidad se precisan otros condicionantes no sanitarios referentes a carencia, cotización de seguridad social, edad, alta seguridad social. La siguiente diapositiva. Incapacidad de datos. Los datos de incapacidad son algo más que su situación, es decir, si hay o no incapacidad temporal o permanente y si esta última, grado de la misma, pues al ser datos de salud, precisamos el diagnóstico de todas aquellas variables de salud que modulan la misma actividad laboral, edad, sexo, situación de empleo, limitaciones funcionales presentes, diagnósticos secundarios, incapacitantes, tratamientos, etc. La multiplicidad de datos adosados al dato de incapacidad, su presencia en diversos formatos y diferentes archivos y presentación. Informes médicos de evaluación, documentación clínica, dictámenes y resoluciones, así como el inmenso volumen de los mismos y complejidad, sin olvidar el respeto a las medidas de confidencialidad en materia extremadamente sensible como los datos de salud, hacen necesario el uso del sistema del Big Data. La incapacidad laboral, podemos decir que la incapacidad laboral es la situación de pérdida de la incapacidad laboral consecuencia de las limitaciones funcionales derivadas de enfermedad o lesión sobrevenida. Lesión sobrevenida, ¿qué quiere decir esto? Es las lesiones que tenemos en el trabajo, o enfermedades que tenemos en el trabajo porque no las vemos venir, simple y llanamente ya con el pasar del tiempo y con los años nos provoca una lesión. También para contar algo, aquí en el Ecuador estaba buscando en un artículo que el empleador, al tratarse de enfermedad común, el empleador está obligado a pagar el sueldo o salario del 50% de este durante los 3 primeros días de incapacidad. Y cuando hablamos de subsidio en dinero, a partir del cuarto día y por un tiempo de hasta 26 semanas, 6 meses, el trabajador cobrará bueno, los valores correspondientes al 70% de días los primeros 70 días de incapacidad. El instituto pagará el 75% del promedio del sueldo o salario. Ya, ¿qué más? Bueno, aquí tengo unas tablas, pero
mi intervención, ingeniero. Ya. Sería bueno que manden las tablas también como anexos a lo que han mandado en las carpetas. A ver, ¿quién tuvo en este grupo? Elvis, ¿no? Sí, sí. ¿Quién más? William. No, Bisueta Pita. Y Zamora. Sí, ingeniero. Vamos a ver, como ustedes ven, se necesita ¿ves? Todo esto van acá. Se necesita otra calificación aparte del examen. Vamos a ver cómo tomamos en cuenta la asistencia. Tienen que mejorar esa asistencia. Exonérenos. Olvídense de esa palabra. A lo que tenemos una falta como mínimo ya 9. Los que no tienen 10. Un 10%, falta más en punto. un 10% menos por cada falta. Por cada hora de falta. Listo. Ingeniero, yo tengo una falta, pero ya está justificada mediante la coordinadora y no sé si se habrá manifestado con usted. Ya le envié el correo. Replícame ese correo a mí. Listo, ingeniero. Pero todavía no puedo calificar porque faltan. Pues a ver, 3, 6, 10, 13, 17. Aquí se están terminando las clases. El 12 más 1. Falta el otro grupo que va a sustentar aquí y yo me tomo los 2 días para ver lo que falta. Guía, contenido de seguridad. ¿Dónde estamos? Falta costos. Análisis costo-beneficio es algo súper resumido. Cálculo de costos. Nadie presentó videos. Nadie presentó videos. Aquí está costos. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas. Para la próxima clase vamos a complementar las investigaciones suyas en cuanto al capítulo 5, que estaba aquí. Correcto. A ver, la foto me he olvidado. Anda más bronceado, pues. Contenta, Valeria, ¿cómo así? ¿Por qué han trabajado juntos nomás? No. Más blanca la veo a Mayerlin. A ver. Ya Anthony salió mirando para arriba, ya no es culpa. Entonces esas son sus calificaciones hasta ahora. Tienen que ver con la asistencia, por ejemplo. Y las actuaciones que tenemos. Ah, claro, también. ¿No quieres regalo de Navidad también? Ingeniero, una pregunta. Ajá. Referente a nuestro tema, más que nada, ese tema, el material que vio, ¿cuándo nos tocaría exponer? Lo que pasa es que realmente ese tema no es mucho, no es mucho material y no hay mucha información. Sí Ahora, hay, tiene que investigar. Investigamos por todas partes en YouTube y no sale nada.
Por todas Investigamos partes. los tres. Por todas partes, puesto que ni salieron de su casa. Dice por todas partes. Porque no se puede salir tampoco. Por internet, pues. A ver, aquí entonces tendría, por ejemplo, Choes Peralta, si no justifica, tendría 2, 4, 6 horas de falta. Ya diga lo que pasa. Tiene 4 sobre 10. Dumes tiene 2 horas de falta, tiene 80%. Freire tiene 3 horas de falta, 70%. William tiene 3 y 3, 6 horas de falta, 40%. A unos les conviene, a otros no. Andy no sé cómo va a ser. Villamar tiene 3 horas de falta, 70%. 3 horas de falta. Aquí pues. Villegas. ¿Y yo, ingeniero? Ahí ya están viendo la tabla, pues. ¿Qué no están viendo? No está saliendo nada, no está compartiendo nada. Ahí. Recién ahí salió. Ya, aquí está, por ejemplo, Valeria que me preguntaba. Aquí tiene 3 horas menos. Aquí William tiene 3 y 3, son 6, 4 sobre 10. Freire tiene 3 horas menos, tiene 70%. María Fernanda tiene que corregir. 2, 2 y 2. Y esos campos los llena con la actuación, pues, ingeniero. Depende de cuántos puntos tengan. ¿Y quién lleva la estadística de los puntos de la actuación? Ni sé hoy. Creo que es Jimena. Que no ha dicho nada hoy día. Y Menda ni a clase aparece, ¿verdad? Ah, ya te ves. Profe, pero yo tengo un 2 donde hay todos tienen 3. ¿A dónde? Ahí, en el segundo casillero, el 29. ¿Quién está Un hablando? doggy también tiene. ¿Quién está hablando? Villegas. Villegas, usted no tiene horas de falta. No, ahí hay un 2 donde todos tienen 3. Son horas, no son calificaciones, son horas de clase. Este día se dio 3 horas de clase, este día se dio 2 horas de Y ahí clase. no, ahí todos tienen 3 y yo tengo 2. ¿A dónde? Es que llegó atrasada, pues. No, es que entonces te dice que no recibí la última hora de clase y ahí se me fue el internet y yo envié los cactus donde no tenía internet y no me podía conectar. Se fugó, Jimena, se fugó. No, yo envié cactus de que no tenía internet. Que se me... No reclame, Cholita. Ya. Y ese día sí tuve las 3 horas, pues, ingeniero. ¿Qué pasó? No, tampoco estuviste. ¿Me está robando una hora? Por gusto les presento esto, los hubiera macheteado nomás. Esa parte es muy importante y fundamental para nosotros. No me conviene ser transparente con ustedes. Enseguida son hechos los inconformes. O si no, les tomo una lección y no tomo en cuenta las asistencias. Ustedes dirán. La asistencia es lo primordial, ¿qué pasa? Negativo. Ay, me duele la panza. Ha comido mucho. El chancho Mayer, que le pase. Pilas con la fritada. De aquí me voy a comer un cholafán. Tiene COVID, ¿qué es? Bueno, chicos, eso es todo entonces. Uno nomás, Colorado, uno. A ver. Ya entonces. Déjalo de esperador a freír.